Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Podcast con Historia. El día de hoy vamos a emprender un viaje apasionante por el tiempo, desde las sombras del barroco hasta las luces de la Ilustración. Una época de revoluciones silenciosas, de mentes que se atrevieron a pensar por sí mismas y de artistas, escritores y músicos que pusieron su talento al servicio de una nueva forma de entender, comprender y opinar acerca del funcionamiento del mundo. Pero antes de encender las luces y los focos de ese siglo XVIII, como siempre en historia, tenemos que mirar hacia atrás, a ese periodo exuberante y teatral que lo precede, el barroco. El barroco fue, en muchos sentidos, un mundo en tensión. Surge, como bien sabemos, en el siglo XVII, después de las guerras de religión y del Concilio de Trento, en un contexto donde la Iglesia y las monarquías absolutas querían reafirmar su poder. En este siglo XVII, en Europa existe un sistema de organización económico, político y social que conocemos como el Antiguo Régimen. Este Antiguo Régimen se caracteriza por tres puntos principales: como forma de gobierno principal, la monarquía absoluta, una organización social estamental y una economía de subsistencia. En cuanto a la monarquía absoluta, conocemos como monarquía absoluta a ese sistema político que domina Europa desde el siglo XVII. En este sistema de gobierno, el rey concentra todos los poderes del Estado y lo ejerce a través de sus ministros. Se entiende en sí mismo que ese cargo es de origen divino, por lo que apenas tiene límites. Aunque siguen existiendo las cortes o estados generales, es decir, un parlamento, solo se convocan cuando es necesario aprobar nuevos impuestos, sobre todo para obtener dinero para continuar con la guerra o para financiar estos conflictos bélicos. Algunos de estos monarcas, por ejemplo, José II de Austria o Carlos III de España, que siguen siendo monarcas absolutas, marcarán una diferencia porque practicarán ese sistema de gobierno que conoceremos en la Ilustración como despotismo ilustrado. Una variante en sí misma del absolutismo que pretende introducir reformas para mejorar la vida de los súbditos. El despotismo ilustrado estaba influenciado por la Ilustración que comentaremos ahora en el nacer del. En cuanto a la sociedad estamental, conocemos sociedad estamental como una organización social en la cual dicha sociedad está dividida en estamentos. ¿Qué es esto de estamentos? Los estamentos son como clases o grupos sociales, los cuales están separados entre sí. Es decir, es imposible acceder de uno a otro o traspasarse entre sí. Dichos estamentos se dividen en dos grupos principales: los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados están exentos, por ejemplo, del pago de impuestos y reúnen también junto a esto una garantía y derechos que son superiores a al grupo de los no privilegiados. Este grupo de los privilegiados está conformado por la nobleza, condes, duques y también, por supuesto, la monarquía. Y también por el clero, el alto clero y el bajo clero. Asimismo, conocemos como grupo de los no privilegiados al tercer estamento. Dicho estamento sí tiene la obligación de pagar impuestos. Claro, esto será uno de los motivos de cambio que propondrá la Ilustración por el siguiente motivo.
Pertenecer al grupo de los no privilegiados o al tercer estamento no tiene que significar que dicha persona sea pobre. Sí, sabemos que el 90 y largo por ciento de la gente que pertenecía al tercer estamento eran mendigos, en su mayoría campesinos y pequeños artesanos, que no tenían pues capacidad económica prácticamente ninguna. Además, con la cantidad de impuestos pues que se le daban o tenían que pagar, al final llevaban una economía de subsistencia que le daba lo justo y mínimo para seguir sobreviviendo. Pero ya en la Edad Media surge un grupo distinto, la burguesía. La burguesía, aunque sigue perteneciendo al tercer estamento y obviamente tiene que seguir pagando impuestos, tiene una capacidad económica que muchas veces supera a la de la nobleza. Será este grupo social, la burguesía, la que impulsará todos los cambios del siglo XVIII, incluida la Ilustración. Asimismo, en economía, sistema económico que luce por sí mismo en este periodo histórico será la economía de subsistencia, que como ya hemos comentado, le daba lo justo y necesario a los súbditos y a los campesinos para que pudieran seguir sobreviviendo, pero no les permitía crecer económicamente. Así como sistema de ganancia económica, el principal es el mercantilismo, que es el sistema económico que promueve el antiguo régimen. En este sistema económico, el mercantilismo, un Estado es más rico o más poderoso en cantidad de la cantidad en peso de piedras y metales preciosos que tenga en su cuenta. Algo que ya cambiará en la Ilustración con la propuesta de varios sistemas económicos que serán predecesores de los sistemas económicos que mandan o rigen el mundo actual. Asimismo, como siempre, el arte se convierte en una forma en realzar el poder de la época. Así que se convierte en una herramienta para emocionar, impresionar y transmitir la grandeza y la fe. En la pintura, por ejemplo, encontramos que casi parece moverse ante nuestros ojos. Caravaggio, en Italia, con su juego de luces y sombras, claroscuro, llenó sus lienzos de dramatismo y realismo brutal. Velázquez, en España, llevó el barroco a un nivel de profundidad psicológica extraordinario. Por ejemplo, pensamos en un ejemplo de Velázquez, el archimega conocido cuadro de Las Meninas, donde parece que el espectador puede convertirse también en una parte o un protagonista en dicho cuadro y puede introducirse dentro de él, bajo el juego de miradas y reflejos de esas niñas que todos conocemos. El teatro también alcanza cotas altísimas con Calderón de la Barca, autor de La vida es sueño, donde ya asoma una pregunta que conectará con el pensamiento siguiente, el pensamiento ilustrado. ¿Qué es la libertad? Y si somos realmente dueños de nuestro propio destino. Ahora pasamos a una nueva forma de arte que personalmente, como ya saben, a esta voz que les está narrando esta parte maravillosa de la historia, pues me apasiona realmente. La música. A ver, hablar de la música del barroco es complejo, ya que la música sufre distintos cambios y siempre, pues bueno, va un poco con retraso, que ya empezará a conectarse con la historia a partir del clasicismo. Pero podemos decir que el barroco, tal y como lo conocemos, el barroco musical, tiene sus inicios en el año 1600 en Italia, de la mano del compositor italiano Claudio Monteverdi,
que, bueno, sigue componiendo y seguirán componiendo a lo largo de todas las etapas musicales posteriores hasta el romanticismo, sobre todo la música sacra. Claudio Monteverdi compondrá una de las obras más famosas del barroco, que es su Misa Domine in Adjaventum Mafestina, compuesta principalmente para ser interpretada en Semana Santa, concretamente en el Domingo de Resurrección. Pero hablar del barroco no tiene sentido si no mencionamos a la figura principal del barroco musical, Johann Sebastian Bach. Bach nace en una familia de músicos y desde pequeño ya se le ve una gran pasión por la composición musical. Es así que se tiraba desde pequeño las noches enteras componiendo. Asimismo, se convertirá en un prodigio del órgano y del clave, que le ayudará a establecer las normas que regirán el mundo musical en la posterioridad. Bach es un gran científico porque compone en el barroco precursor precisamente del clasicismo, que será la Ilustración, las normas de la armonía, sus tomos de armonía que regirán las órdenes o normas que hay que seguir a la composición hasta el año 1920. Con Bach termina el periodo barroco en el año 1750 tras su muerte, dando inicio a otro periodo que será el clasicismo, que lo comentaremos con la Ilustración. Claro, este cambio como tal no es de la noche a la mañana. Aproximadamente este cambio dura unos 20 años tras la muerte de Bach, y en esos 20 años, entre el barroco y el clasicismo, nacerá un nuevo estilo llamado galante, que es precursor del clasicismo y básicamente relaja un poco la estructura barroca. En el barroco, la música y en general todo el arte y la arquitectura presenta una cosa que llamamos horror vacui o horror a los espacios vacíos. Es así, por ejemplo, que en la arquitectura y en la música y en el arte presentan una gran cantidad de elementos a tal punto de que no llega a haber un espacio vacío. En la música, por ejemplo, dichas estructuras son muy complejas y es como un gran muro de sonido que es imposible casi atravesar el papel en dichas notas musicales. Además, una estructura muy compleja con el contrapunto y la contramelodía, que bueno, ya veremos que se irán relajando progresivamente. Cuanto a otros compositores que podemos mencionar en el barroco, aparte del grandísimo dios del barroco Bach, tenemos a Händel, cuyas composiciones más famosas son la suite para los reales fuegos del artificio, que compuso para una fiesta precisamente con fuegos artificiales, que como era compositor de la corte, compuso para la corte inglesa. Y sobre todo, y su obra más famosa, El Mesías, con dos obras que son famosísimas, que son For unto us a child is born, un villancico que es ultra mega famoso y que ha sido convertido a música popular durante más de 2 o 3 siglos, y su mítico Aleluya de Händel. Asimismo, daremos paso a la Ilustración. Y en medio de tanta ornamentación, como ya hemos comentado, y emoción, el ser humano empieza a preguntarse: ¿y si el mundo no fuera solo un misterio, sino también conocimiento? ¿Y si la razón pudiera explicar lo que antes atribuía estrictamente a lo divino? Ahí es cuando comienza la transición hacia la Ilustración, el siglo que quiso cambiarlo todo.
El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, y no por casualidad. La luz simboliza la razón, el pensamiento y la claridad frente a la oscuridad de la ignorancia y la superstición. Los ilustrados creían firmemente en el poder de la educación, la ciencia y de la reflexión para mejorar la sociedad. Ya vemos ciertos precursores de la Ilustración, por ejemplo, en Inglaterra, con la Revolución Inglesa. Bueno, más bien revoluciones. En Inglaterra, entre 1649 y 1660, se produjo la primera Revolución Inglesa. El enfrentamiento entre el monarca absolutista Carlos I y el Parlamento provocará una guerra civil. Esta finaliza con la ejecución de Carlos I y la instauración de una república liderada por Cromwell, que era puritano. ¿Y qué tiene que ver esto de puritano? A ver, sí que es verdad que aunque lo que más le fastidiaba a la gente de este monarca absolutista de Carlos I era precisamente su forma de gobierno y su mala administración ante la guerra, este monarca inglés era o simpatizaba muchísimo con la Iglesia Católica, algo que en el Reino Unido de la época estaba súper mal visto, ya cuando en los siglos anteriores habían roto totalmente relaciones con la Iglesia Católica. Y ya vemos ciertos desastres en la historia de la humanidad, por ejemplo con la Armada Invencible. Y bueno, sí que ha causado cierto escándalo la Iglesia Católica en la historia de Reino Unido. Por lo tanto, pues bueno, a la gente no le gustó y se gestó ahí un mal ambiente, pero bueno, ya termina con la ejecución del rey y, como ya hemos dicho, la instauración de la República de Cromwell. Vale, sí, pero esta república fracasa en absoluto precisamente por el abuso de poder de Cromwell, ese primer presidente de la República que al final se convierte en un monarca absoluto, un monarca absolutista, prácticamente un dictador. Así que el pueblo decide: vamos a restaurar la monarquía, y bueno, le precederán dos reyes absolutistas, son Carlos II y Jacobo II, que bueno, mantendrán una política absolutista, lo que bueno, da pie a una segunda revolución, la Revolución Gloriosa de 1668. El pueblo ofrece la corona a la hija de Jacobo II, María, y a su marido, Guillermo de Orange, quienes ante la huida de Jacobo II toman la corona y juran la Declaración de Derechos e instauran una monarquía parlamentaria en la que la ley estará por encima del poder divino que se le atribuía en el antiguo régimen al monarca. Esto es muy importante, sobre todo en la Declaración de Derechos. ¿Qué es eso de Declaración de Derechos? La Declaración de Derechos es, o podemos atribuir a lo que hoy en día conocemos como Constitución. Y es importantísimo porque precisamente esto es uno de los motores del pensamiento ilustrado. La creación de un contrato social entre el monarca o la ley y el pueblo, con una serie de derechos naturales que ya veremos en sus principales pensadores. Entre los ambientes económicos potentes y sobre todo este grupo social que ya comentábamos antes que provoca las revoluciones del siglo XVIII y XIX, la burguesía, se instaura, entre comillas, y se expande las ideas de la Ilustración. Movimiento intelectual que se caracteriza por el uso del pensamiento racional como medio de felicidad y de conocer la verdad del funcionamiento del mundo, el optimismo frente al progreso de la humanidad, algo que choca directamente con la idea del barroco, que es más bien oscuro y pesimista, la defensa de la difusión de la cultura y la educación como fuente de felicidad y de riqueza de una nación.
y considera a la naturaleza como el principio del bien. Y los ilustrados precisamente critican pues, los fundamentos de lo que antes comentábamos como el antiguo régimen, sobre todo la sociedad estamental, ya que buscan una sociedad más igualitaria, la monarquía absoluta, ya que pretenden la participación de los ciudadanos como representación o bajo representación en el gobierno, y una religión más natural, es decir, algo que choca contra la religión tradicional. Y también, por supuesto, un cambio económico, ya que va a tender a tirar el mercantilismo por otros sistemas económicos que serán la fisiocracia y el importante, muy, muy importante, liberalismo económico. Ahora vamos a ver cuáles fueron esos principales padres o pensadores de este movimiento racional. Empecemos con el padre de la Ilustración, John Locke, que nace en 1632 y fallece en 1704. Fue el primero en plantear teorías que reivindicaban la liberación del individuo en los ámbitos político, religioso y económico, oponiéndose al poder absoluto y a los privilegios de la nobleza y el clero. Padre también del liberalismo económico, defiende la existencia de unos derechos naturales, lo que hoy en día, por ejemplo, puede parecerse a básicamente los derechos fundamentales y la necesidad de un contrato social, lo que comentábamos antes, una constitución, entre gobernantes y gobernados, y la limitación del poder de la monarquía, que ostentaba todo el poder durante el antiguo régimen. También tenemos a Montesquieu, de 1689 a 1755. Desarrolla la teoría de la división de poderes, es decir, que el poder, frente a la idea del antiguo régimen, donde se concentraba en un solo individuo, debe estar dividido en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, por órganos diferentes para evitar precisamente el abuso del poder. También tenemos a Voltaire, de 1694 a 1778, que defiende el parlamentarismo como fórmula para limitar el poder de los monarcas, así como la fiscalidad más equitativa, y sin excepciones para los estamentos privilegiados. Y también defiende la libertad de pensamiento, que propugnó una religión más natural, libre de fanatismos, y defiende el parlamentarismo, como ya hemos comentado antes. También tenemos a Rousseau, de 1712 a 1778, que en su obra El contrato social defiende que la soberanía recae en el pueblo y que para garantizar sus derechos individuales se debía firmar un contrato entre gobernantes y gobernados, es decir, una constitución. Claro, no nacerá como tal o no será tan rápido el cambio a un sistema en el que el pueblo tenga representación. Este es el caso del sistema de monarquía absoluta que ya comentábamos antes como despotismo ilustrado, en el cual la cabeza del Estado sigue siendo un monarca absoluto, que aunque sigue concentrando todos los poderes, bajo la idea de la Ilustración, promueve cierta garantía y reformas sociales para mejorar la vida de los que gobiernan. Como mayor ejemplo de un monarca absoluto, cuyo es un déspota ilustrado, tenemos al monarca español Carlos III, que es conocido como el mejor alcalde de Madrid por su impulso para modernizar la ciudad y el país. Por ejemplo, Carlos III promueve la creación de la escuela pública, el alcantarillado y la iluminación nocturna de la ciudad, algo que es nuevo para la España de la época. Asimismo, promueve la creación de ciertos edificios, como por ejemplo el Real Observatorio de Madrid,
que fue construido por su orden. Y bueno, siempre conoceremos a Carlos III por su maravillosa frase, entre comillas, de todo para el pueblo sin el pueblo, que quiere decir que él mismo promueve ciertas reformas para mejorar la vida del pueblo, pero sin la representación directa de este. En literatura, por ejemplo, tenemos la importancia de la creación de la enciclopedia entre 1751 y 1772 por dos ilustrados franceses, Jean Le Rond d'Alembert y Denis Diderot. Esta obra recopilaba el saber universal y defendía los valores de la ilustración y criticaba la sociedad estamental y el absolutismo que proponía el antiguo régimen. La enciclopedia consigue un gran éxito en Francia y en otros países de Europa. Es una recopilación de todos los saberes de la época, desde ciencia hasta arte, ciencias sociales e historia. En esta literatura ilustrada, el escritor se convierte en un filósofo que escribe para la sociedad. Las novelas y ensayos buscan la claridad en el orden y la razón. Por eso, el estilo se vuelve más sencillo, más directo y más útil. La literatura deja de ser solo entretenimiento y se convierte en un medio para la reforma moral e intelectual. En el arte también se produce un cambio de sensibilidad. El exceso barroco deja paso al neoclasicismo, que recupera los ideales del mundo grecorromano. La proporción, la serenidad, la armonía. Pintores como Jacques-Louis David, con sus obras como El juramento de los Horacios o La muerte de Sócrates, representaron la virtud de la civilización, la razón y el heroísmo de la moralidad. El arte ya no quiere emocionar, sino enseñar valores. Y el espectador no debe sentirse sobrecogido al ver esta obra, sino ilustrado e influenciado por el poder del conocimiento. En economía hay dos sistemas que propondrá la ilustración que ganarán cierta importancia. El primero de estos es la fisiocracia, que promueve el filósofo francés Quesnay, que propugnaba la fuente de riqueza de un país en la tierra y la extensión de la agricultura. Su lema en francés, laissez faire et laissez passer, le monde va lui-même, resume básicamente su filosofía y fue adaptado por el liberalismo. Y ahora vamos a hablar de este sistema económico nuevo que será el padre del actual sistema económico, el capitalismo. Su máximo exponente y el padre del liberalismo fue Adam Smith, que expuso su teoría en su obra La riqueza de las naciones y defendía la libertad y entiende que la economía se autorregula entre los empresarios y el papel del Estado simplemente es la de garantizar la libertad del empresario y proteger la propiedad privada sin intervenir en las actividades económicas. En la música, la complejidad barroca se abandona, se deja de lado y entra en un periodo de equilibrio, el equilibrio del clasicismo. Con este clasicismo nace su compositor estrella, básicamente el hijo de la perfección, que es nada más y nada menos que Wolfgang Amadeus Mozart. Niño prodigio que ya a los 5 años dominaba el clave y el violín, que llega a componer la friolera de 41 sinfonías y más de 600 obras, sigue componiendo música clásica, pero ya deja de lado dentro de esta música clásica lo que conocemos como género sacro o género de la iglesia. Sí que es verdad que sus obras sacras son una de las más importantes de su repertorio, de las que destacan, por ejemplo, la misa K313 como misa de la coronación,
o el Requiem de Mozart. En dicho clasicismo, la armonía y la complejidad barroca, pues bueno, se reducen a mínimos. Sigue siguiendo las normas de barrocas de composición de armonía, pero sin embargo es un estilo más relajado, con una armonía y una construcción más simple, que se centra más en la expresión, en los golpes de arco y de teclado, más que en la complejidad del contrapunto o las típicas formas de composición barroca, como por ejemplo es la fuga, e introduce el lied, que luego ganará importancia en el romanticismo, que es la canción romántica, o el formato estrella del clasicismo, la sonata. Dentro de estas sonatas, las mayores composiciones clasicistas son la sonata número 21 para violín y piano de Wolfgang Amadeus Mozart, la Serenada o Tornada Nocturna K525 del mismo compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, que es súper famosa por su primer movimiento, el Allegro en 4x4, ese mítico ton, te ton, te to, te to, te tan, que marcará, pues bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza al pensar en música clásica. En España también las artes plásticas perciben dicho cambio entre el barroquismo tardío al neoclasicismo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los edificios más sobrios y funcionales. Por ejemplo, la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado o el Jardín Botánico de Madrid reflejan esa nueva estética ilustrada, donde la belleza está ligada a la utilidad y el orden. Pero si realmente hay una figura que resume esta época de transición, es Francisco de Goya, que vive entre dos mundos, la razón ilustrada y el romanticismo que ya asomaba por entonces. En sus retratos de la corte de Carlos III y Carlos IV vemos el ideal ilustrado, el arte al servicio del conocimiento y del progreso. Sin embargo, en sus grabados, especialmente los caprichos, surge la crítica, la duda, el desencanto. El sueño de la razón produce realmente monstruos. Una frase que encierra la gran paradoja de la ilustración. Que si la razón es nuestra propia luz, pero también puede cegarnos si olvidamos el papel de la humanidad. La ilustración cambia para siempre la forma en la que pensamos, creamos y vivimos. De ella nacen academias, museos públicos, la educación universal, la ciencia moderna y la idea de que todos los seres humanos tienen derecho. Sus ideales inspiraron la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y más adelante las constituciones liberales del siglo XIX. En la literatura moderna seguimos leyendo autores que defienden el pensamiento crítico, la libertad y la justicia de los herederos directos de los ilustrados. En el arte, el equilibrio y la búsqueda del sentido continúan como herencia viva. Y en la música, cada vez que escuchamos una sinfonía de Mozart o una obra de Haydn, oímos el eco de aquella fe en la razón y en la belleza como fuerza civilizadora. La ilustración fue, en esencia, una apuesta por la luz ante la oscuridad. Y aunque el mundo de hoy sigue enfrentando sombras, sus ideales siguen guiándonos. Pensar, conocer, crear y educar para ser más libres. Gracias por haberme acompañado en este gran viaje por el siglo de las luces. Nos escucharemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo las ideas, la historia y el arte se entrelazan para contar quiénes somos. Para entonces, aquí os espero, vuestro locutor, don Juan Soriano,
un servidor. Y ya está, nos vemos en el próximo episodio. Tengan una gran semana.